Bien, comenzamos grabación, comparto pantalla y bueno, como con todos nuestros webinars, este webinar que es diferente, que es como les había comentado, es recuperarles el webinar del jueves que no pudo llevarse a cabo. Y bueno, el tema del día de hoy, de este miércoles 19 de marzo, es auditoría de información, tanto en las áreas de caja como de ventas. Estos dos apartados son importantísimos para que conservemos la salud de nuestro hospital. Cuando digo la salud es tanto que los dueños, directivos y la gente que está bajo control sepa cómo tener el control de todas las operaciones que pasan y tienen que ver con el dinero. Lo que pasa en caja, pues no es otra cosa más que el dinero, ¿no? Cómo cobramos, cómo nos entregan dinero, de qué manera, con qué formas de pago. Y de lo que pasa con el hospital, en el caso de las ventas, pues porque todo lo que yo registre como una venta tiene que terminar finalmente en una factura y saber que yo tengo ese ingreso garantizado dentro del hospital. Por eso es tan importante los temas del día de hoy y les voy a pasar algunos tips. Es muy importante para todos los que nos están escuchando que tengamos bien claro que en nuestro hospital a veces tenemos más o menos reportes habilitados, pero el compromiso GEO, el compromiso de gestión hospitalaria, es que todos los reportes que generamos están disponibles para todos nuestros hospitales. Eso es parte del servicio que ustedes obtienen con GEO. De tal manera que puede ser que en algunos hospitales tengan el reporte, pero no lo tenga habilitado el usuario, el que va a revisar o auditar esto. O a lo mejor no lo tienen, basta con solicitarlo, se les agrega y se les asigna a los usuarios. Recuerden hacer la petición específicamente a través de los grupos de queremos este reporte y a quienes usuarios es a quien se les va a agregar los derechos. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, comencemos con la primera parte de las auditorías, ¿no? Y estas auditorías comienzan con el área de caja. Todo mundo estamos muy acostumbrados normalmente cuando trabajamos sesiones de caja. Ya saben que dentro de Geo, todo dinero que se cobra tiene que estar mediante un registro en el sistema Geo y ese usuario que registra tiene que tener una sesión de caja iniciado. Si no tiene una sesión de caja, ese dinero no se puede cobrar. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, muchos contadores o jefes de caja vienen y auditan los cortes de caja que nos dejan, valga la redundancia, nuestros cajeros. Pero pocas veces nos fijamos que hay otras cosas más importantes a auditar. Voy a poner un ejemplo, y esto comenzamos con la primera auditoría. Nosotros le llamamos auditoría de cortes de caja consecutivo. ¿De acuerdo? ¿Dónde encontramos este tipo de reportes? Nosotros, en nuestro menú, voy a entrar a nuestro Geo y en nuestro menú de reportes del área de tesorería, yo debo de encontrar la mayoría de reportes que tienen que ver con nuestra auditoría de caja, ¿ok? El primero de ellos que vamos a validar se llama auditoría de cortes de caja consecutivo. Muy, muy importante. Auditoría de cortes de caja consecutivo. Bien, si yo tengo en mi sistema más de una empresa, uno de los filtros naturales sería decir cuál empresa es la que voy a auditar. ¿Sí? Siempre el hospital es la empresa uno. Si mi empresa o si mi hospital solamente tiene una sola empresa, no hay necesidad de hacer ningún filtro de empresa. ¿Ok? Y entonces yo voy a decirle, oye, pues mira, quiero auditar lo de la empresa uno y los cortes de caja consecutivos del 1 de enero para acá. ¿Va? Oigan, yo estoy haciendo una auditoría de muchos días, ¿no? Esto obviamente es recomendarles a ustedes, a los jefes de caja o a los contadores o a quien sea responsable de estar auditando estos cortes, que este reporte lo deberíamos estar haciendo, si es posible, diario, ¿no? Ver todos los cortes de caja que hubo del día de ayer para yo tener la certeza de que tengo en mis manos esos cortes de caja, ¿no? Que no les faltó entregarme ninguno de ellos. Y bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, yo audito esto.
genera una impresión de este reporte de caja. ¿Y qué es lo que me muestra el reporte? Importantísimo ahorita que ustedes están viendo. Lo que me muestra es el consecutivo de todas las sesiones, la 24.102, 103, 104, 105, 106, y el número de movimientos que hubo en cada uno de estos cortes de caja. Así como el estatus del corte, ¿no? Si ya está terminado o cerrado el corte. ¿Quién fue el cajero? ¿Cuándo inició? ¿Cuándo cerró? Y el dinero que tiene en su corte. Bien. Alguien me diría, bueno, ¿y por qué es importante si yo ya reviso mi corte de caja o me entregan los cajeros sus cortes de caja y no tengo ningún problema? Eh, Imagínense un caso hipotético y ojo, cuando digo muchas de las cosas no lo digo por culpar a nadie ni por estar echando culpas a nadie que tenga que ver. Lo digo por el deber ser dentro de toda jefatura del área de caja, ¿no? Jefatura de caja o quienes revisan los cortes contables. Imagínense ustedes un usuario que tiene un cajero que se vicia o que toma una mala práctica, llega a las 6:55 de la mañana, abre su sesión de caja, recibe el primer paciente, le cobra un depósito en garantía de 20,000 pesos, le imprime su comprobante, se va, o a veces ni el comprobante le da porque pues a veces los pacientes andan en otra cosa. Y son las 7:02 y entonces el cajero lo que hace es cierra su sesión de caja a las 7:02 y a las 7:03 vuelve a abrir otra sesión de caja y durante todo el día cobra con esta sesión. Termina su día y el cajero entrega la sesión de caja que abrió a las 7:03. Ya tiene 30, 40, 50 movimientos, ¿no? Según el caso. Y los jefes de caja, pues muy contentos porque tienen el corte de caja que les entregó el cajero, auditan todos los movimientos, todo está correcto, le dan palomita y vámonos, ¿no? Pero les voy a hacer una pregunta. ¿Y quién auditó que había un corte de caja anterior que debió de haber entregado, donde está un solo movimiento? Y si ustedes se preguntan, y estoy casi seguro que nadie lo audita, porque no saben que puede hacerse eso. Entonces, el reporte de auditoría de cortes de caja consecutivo obliga a que yo en mis manos tengo que tener este consecutivo de cortes. Si uno me hace falta, entonces yo tengo que checar y ver dónde está ese corte. Pero además aquí, sé quién lo generó. Si yo veo un corte de caja, a lo mejor abierto, por así decirlo, a las 3:34, pero cerrado a las 3:40, yo sé que de entrada ese usuario a lo mejor no me lo entregó y aparte abrió y cerró de inmediato, pues de entrada no tenía muy buena intención, ¿no? Entonces, ese debería ser nuestra primera auditoría, validar que todos los cortes son consecutivos, si hay un movimiento cobrado en ellos y quién fue el usuario o el cajero que lo cobró y cuánto dinero involucra, obviamente, ¿no? En este ejemplo que yo les puse hipotético, hubiera salido que había un corte con un movimiento y había 20,000 pesos involucrados ahí, ¿no? Los cual, pues debería de exigirle a mi cajero. Pero no solamente exigirlo, sino además un jalón de orejas de decir, primera y última, ¿no? No es posible que me hagas un corte y lo cierres de manera inmediata y luego no me lo entregues al final. De que puede haber errores, puede cerrar su corte de caja sin querer, pero eso no quita que él debió de haberme entregado dos cortes de caja, no uno, ¿cierto? Bueno, entonces, nuestra primera auditoría es la auditoría de cortes de caja consecutivo y tiene, como les acabo de decir, el fin de validar que no me haga falta que me entreguen ningún corte de caja y si así es, saber quién es el cajero, cuánto dinero involucra y de qué fechas o horarios es el mismo. ¿Va? Reporte de auditoría número uno. Ahora me voy a pasar a un reporte de auditoría más fácil. A veces me entregan el corte de caja y mucha gente lo que nos comenta, fíjense bien, esto es muy común, pero tienen que entender la razón. Mucha gente dice, oye, voy a agarrar otro corte de caja que tenga diferentes formas de pago, ¿sí?
y alguna gente dice, oye, fíjate que yo reviso el corte de caja, pero luego me aparecen pues con efectivo, con terminal Banco del Bajío, pero esto pues no está consecutivo, ¿sí? Y no está consecutivo porque pues se cobra con diferentes formas de pago, ¿no? Y lo que hace un corte de caja es nosotros auditarle por cada forma de pago cómo recibí el dinero. Cuánto recibí en efectivo, cuánto en Banco del Bajío, cuánto en Bancomer, así, ¿no? Eso es lo que yo audito en un corte de caja de manera natural. Pero si yo lo quiero ver contablemente para saber que todo está bien, no me es muy práctico esto para auditar. Para auditar, yo debería utilizar otro reporte dentro del mismo de menú de auditoría, de tesorería, perdón, tomar el reporte auditoría de cortes de caja consecutivo, pero a detalle. Aquí sí, desglosándome la información que vimos hace ratito. Yo, para mi ejemplo, voy a tomar la empresa número uno. Ya saben que no necesito filtrarla. Y voy a tomar, por así decirlo, el mismo rango de fechas que tomamos hace ratito, ¿no? Fíjense cuál es la diferencia de este reporte. La diferencia de este reporte es que aquí me permite ver en un consecutivo de movimiento el folio. Yo veo la sesión, la 24026, pero veo movimiento por movimiento y veo el estatus de ese movimiento. Yo aquí detecto si el usuario me hizo cancelaciones de pagos o de cobros. ¿De acuerdo? Veo quién lo hizo, veo la hora en que lo hizo, a qué documento se aplicó y el estatus en el que está. Porque, por ejemplo, nuestro corte de caja no saca los movimientos cancelados. ¿De acuerdo? No nos muestra los movimientos cancelados. Sin embargo, la auditoría de cortes de caja consecutivos sí me lo muestra. Voy a ver, por ejemplo, este corte del 24102. Yo veo ese consecutivo, pero veo que dentro de todos estos movimientos hay un cancelado. Este que está aquí, ¿sí? Y este que está aquí fue el cobro de esta factura, de 3,000 y tantos pesos. ¿Va? Por alguna razón, puedo pedir yo explicaciones. Perdón, el cobro cancelado es de esta otra factura, la 970 por 969,20, ¿no? Y entonces yo pudiera checar. ¿Qué sucede? Aquí rápidamente sé que no hubo ningún problema porque aquí lo canceló, quizás se equivocó en la forma de pago, pero si se fijan, aquí está vuelto a cobrar o aplicar los 969,20 y entonces eso significa que, ok, tuvo que cancelar ese movimiento, posiblemente porque se equivocó con la forma de pago, pero sin ningún problema me lo volvió a registrar y mi cuenta está completa y cerrada. Digamos, auditoría pasada, ¿no? O efectiva sin ningún asunto. Y eso es lo que yo tendría que estar revisando en este tipo de reporte. Insisto, estos reportes son para los jefes o para los auditores, ¿de acuerdo? Pero esta es una muy buena manera de saber qué es lo que está pasando con cada corte de caja. ¿Quién me está manipulando? Imagínense que yo encuentro ahí el caso específico, imagínense que yo me encuentro depósitos en garantía cancelados, ¿sí? Primero cobrados y luego cancelados. Y entonces alguien dice, pero mi paciente está ahí. A ver, ¿cómo me cancelaste algo y ya no tengo un folio que lo sustituye? ¿Qué pasó, no? ¿Por qué me lo cobraste y luego me lo cancelaste? Y luego si el paciente no tiene, pues entonces hay mucho más que observar, ¿no? Entonces, el asunto es que yo pueda tener un control y una auditoría de todo lo que está pasando ahí. Insisto, consecutivo y cancelaciones. Entonces, este es la auditoría de cortes de caja consecutivo a detalle. Y como la semana anterior, bueno, yo sé que a lo mejor era otro tema, pero les he estado haciendo una pequeña especie de guía, ¿de acuerdo? De lo que estamos viendo dentro de nuestro webinar. Y entonces de ahí que les sirva de base para que puedan solicitarlos o pedirlos lo mismo que vamos a estar revisando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, seguiré con otro tipo de auditorías. En los mismos reportes y consultas, si yo me voy al menú de tesorería una vez más, yo tengo toda una serie de auditorías adicionales que debo de poder hacer, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es todo lo relacionado a los depósitos en garantía. Los depósitos en garantía o anticipos
Son una de las cuestiones que más tengo que tener cuidado con ellos porque implican muchas cosas. Me voy a explicar. Si yo por algún error cobré un depósito en garantía de un paciente, pero luego no lo aplico para pagar su cuenta, debemos de recordar que ese dinero se queda activo en la cuenta del paciente y en algún otro ingreso el sistema le va a decir que tiene dinero a favor, cuando eso a lo mejor no sucedió. Por eso es importantísimo que ustedes estén validando el estatus de los depósitos en garantía. Y entonces, ¿yo cómo le puedo hacer para tener esto? Bueno, pues dentro de mis mismos reportes, yo tengo diferentes formas de revisarlos, ¿no? La primera de ellas que le voy a decir es la siguiente. Oye, dime una auditoría de depósitos de caja, perdón, o depósitos en garantía que no estén aplicados. Y entonces a lo mejor voy a decirle el mismo caso. Recuerden que aquí estoy filtrando empresa porque a lo mejor el ejemplo que traigo manejamos varias empresas, ¿no? Pero su hospital siempre será la empresa uno, ¿no? Si en su hospital solamente manejan una empresa, no hay necesidad de filtrar empresa, ¿ok? Si yo reviso aquí mis depósitos en garantía no aplicados, para mí debe de darme esto muchísima información y debo de tener muchísimo cuidado en el mismo. Por ejemplo, ¿qué estoy viendo con este primer depósito en garantía? El 6563. Estos solamente son los no aplicados, ¿sí? Veo que de Gloria Isabel Hernández Ruiz, que está el paciente, ya era 5,882, lo mismo que me pagó y lo aplicó. Pero ¿qué pasa? Que bueno, pues lo apliqué, pero le sobró un centavo, ¿no? Entonces me sigue apareciendo porque tiene un centavo a favor. Ahí no hay tanto problema y será otro tema de ver cómo liquidamos o matamos esos saldos que ya no tienen casi movimiento. Pero bueno, lo puedo ver, ¿no? Pero para mí sería muy importante ver porque todos estos pacientes que tienen depósitos en garantía, ya de otras fechas, ¿por qué no han terminado? ¿Por qué no han terminado y por qué no se le han aplicado ya a una cuenta de paciente? ¿De acuerdo? Miren, por ejemplo, yo aquí estoy detectando lo que sin duda debe ser un posible error, ¿no? ¿Por qué? El depósito es del 14 de enero del 2025. Sin embargo, ¿quién lo hizo? Lo relacionó a un paciente del 2020, a un ingreso del 2020. Eso sin duda es un error, ¿de acuerdo? Eso no puede ser. Adriana Valeria debería tener un ingreso actual o simplemente si es un depósito que me dio antes de que aplicar, obviamente no puedo poner el paciente porque no ha ingresado, ¿va? Pero esto es lo que yo debería estar validando. Si yo me encuentro que tengo depósitos no aplicados de fechas muy viejas, tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque alguno de los cajeros puede no darse cuenta, puede entregar un estado de cuenta a un paciente. Imagínense, este que está aquí, entrega el estado de cuenta a un paciente y le va a parecer que ya tiene a su favor 8,000 pesos, ¿no? Y a lo mejor ni al caso, ¿no? Esos 8,000 eran de otro ingreso. A veces el paciente, pues si quiere verse muy aprovechado, no te va a decir nada y pues él feliz de la vida que le rebajes 8,000 pesos, ¿no? ¿Va? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. La otra parte donde tenemos que tener cuidado, y esto necesito que les quede extraordinariamente claro, es que recuerden ustedes que nosotros tenemos una utilería que se llama cambia cliente anticipo, ¿va? Es decir, yo le puedo cambiar a un anticipo o un depósito en garantía, le puedo cambiar el cliente para aplicárselo a otro. Y esto está hecho porque es muy frecuente que los pacientes nos pidan factura a otro nombre o a otra razón social diferente a la de ellos. Pero como el anticipo o el depósito lo habían dejado a nombre de ellos, pues no lo puedo aplicar porque yo no puedo aplicar dinero de María a Rosita. Tiene que ser dinero de Rosita para poderlo aplicar. Para eso sirve la utilería y obviamente hay una bitácora y se puede hacer. Todo ahí parece ser normal, pero ¿qué tal si uno de nuestros usuarios se da cuenta que hay un dinero no aplicado del año, por ejemplo, para nosotros del año 2023 y dice, no, hombre, ya ni van a venir por él? Entonces, ¿qué hago? Agarro ese anticipo o ese depósito del 2023
le cambio el cliente y se lo aplico a otro del 2025 y me llevo yo la lana. ¿Va? Dicen, ¿cómo es posible? Pues sí, sí es posible. En el sistema, si tú recibes un dinero, tú tienes que aplicarlo para pagar el documento que se generó. Si no, el dinero sigue estando activo. ¿Hecho? ¿Cómo lo audito? Con este tipo de reportes, ¿no? Dime los depósitos que no están aplicados y en esos me tengo que basar. Ese es un riesgo. Y obviamente ver los que no están aplicados porque el paciente todavía no entra. Muchos de estos que no ven un folio de paciente es muy probablemente porque sean gente que vino y nos ha estado dejando depósito, por ejemplo, empiezan a prepagar sus cesáreas o sus cirugías, ¿no? Entonces vienen y nos dejan depósitos durante meses antes de internarse, ¿no? Y lo cual es correcto, no tiene ningún problema. Solamente tenemos que tener claro qué tipo son, ¿no? Todos los demás deberían de tener, como este caso, un paciente. Este Gilberto Izazaga García es este folio de paciente y dejó el dinero y se aplicó a su cuenta. ¿Va? Así es como deberíamos de tenerlos o tomarlos. Y como está ahí, ver cómo está su aplicación. ¿Hecho? Muy bien. Entonces, listado de depósitos en garantía no aplicados. De igual manera, yo en los mismos reportes de tesorería, insisto, casi todo lo que está en caja, el 99.9 de lo que se maneja en caja, debe de estar dentro de los reportes de tesorería, ¿sí? Debe de estar dentro de los reportes de tesorería, ¿va? También tengo la posibilidad de estar manejando los listados de aplicaciones de los depósitos en garantía. Es decir, el reporte anterior era lo que no estaba aplicado, ¿sí? Pero si yo tengo una duda de a dónde se aplicó cada depósito en garantía, yo me voy al listado de aplicaciones de depósitos en garantía y le puedo decir lo mismo que hace ratito, ¿no? Para mi caso, de la empresa uno y ver en la fecha de la aplicación. Es importante, no es la fecha del anticipo, es la fecha de la aplicación. Todo lo que haya aplicado en este año, ¿sí? Y entonces este reporte, pues me entrega datos como el que voy a mostrar. Me dice cuál es el folio, de acuerdo de la aplicación, en qué fecha, de qué nombre de paciente, qué folio, cuánto era el dinero, con qué forma de pago, en qué folio lo apliqué, en qué fecha se aplicó y a qué documento se aplicó. ¿Y cuánto? ¿Sí? ¿Cuánto es el total del documento y cuánto es lo que apliqué? Por ejemplo, esta factura es de 25,000 pesos y yo le apliqué los 4,000 que aquí decía, ¿no? ¿Hecho? Y así estoy viendo por cada uno de ellos. Obviamente es una forma distinta de ver la información. Aquí ya es cada depósito en garantía o anticipo, a qué documento se lo apliqué, a qué factura, ¿ok? Entonces la forma de auditar es distinta. Esto ya tiene que ver más con el asunto contable, pero también en una jefatura de caja, darse cuenta que los depósitos están de manera correcta aplicada. ¿Sí? Imagínense que yo tengo un depósito. Imagínense que aquí, en vez de 2024 como agarrar desde enero, por ejemplo, hasta aquí yo tendría que ver, ¿no? Este es del 12 de marzo del 2024 y lo apliqué el 21 de enero del 2025, ¿no? Alguien debería decir, oye, ¿y por qué, no sé, 9 meses después, ¿no? ¿Cierto o no? Lo mismo debería decir en estos de agosto, bueno, pues puede ser que lo apliqué aquí en enero, puede ser de anticipos anteriores y, como les decía, que van prepagando, ¿no? Para que el día de mañana se utilicen. ¿Ok? Bien, aquí me gustaría hacer una pequeña pausa, ¿de acuerdo? Y permitirles, si hay alguna pregunta, que me activen su micrófono y que me la hagan, ¿no? Una pregunta con respecto a la auditoría de los consecutivos de corte de caja, de su detalle o de los depósitos en garantía no aplicados o sus aplicaciones, ¿no? ¿Hay alguna pregunta por ahí entre ustedes? Hola René, buenas tardes. Una ¿Qué tal? pregunta sobre acerca de los depósitos en garantía no aplicados. Carlos, ¿eres Carlos de dónde, perdón? De Hospital de la Cruz. Muchas gracias, Carlos.
Este, cuando no son aplicados y ya llevan un tiempo dentro del sistema, por X o Y razón de que no se aplicaron efectivamente, ¿hay alguna manera de quitarlos o hacerlos más fácil la vinculación con los depósitos que debería que ser o con las cuentas que debería que ser? Sí, y están las dos maneras, ¿no? Si queremos Ok. aplicar, aquí el asunto, y eso debe quedar claro para todos, es si tú no aplicaste el depósito, Ujú, primero, van a suceder dos cosas. O te quedó la cuenta viva, es decir, va a estar una factura que va a estar como no pagada cuando sí hay un depósito. Lo único que habría que hacer es entrar y hacer la aplicación, ¿de acuerdo? Hay que analizar caso por caso. ¿Estoy claro? Si tiene una factura, o sea, si no lo aplicaste, va a tener una factura con saldo. Esa es una ujú, primera posibilidad. La segunda posibilidad, que es la más dañina, y lo he visto no una vez, lo he visto muchísimas veces en los hospitales, es que el cajero no lo aplica y luego en su corte les hace una anotación ahí con lápiz o con pluma y les dice, es que el paciente tenía un depósito y les manda la foto del depósito o el papelito del depósito y ujú. contabilidad lo registra y mata la cuenta, ¿no? Pero en sistema no lo aplican. Esa es la más dañina. ¿Por qué? Porque ese dinero sigue a favor. Lo matamos contablemente, pero el dinero sigue a favor del paciente. Y ya ha pasado en más de alguna ocasión, no quiero decir dónde, pero vuelve a regresar el paciente y resulta que se le aplica ese dinero porque el cajero ve que tiene dinero a su favor. Y no es error del Ok. cajero nuevo, de Ujú. entrada, ¿no? Entonces, la mecánica correcta debería ser, ojo para todos. Por eso todos los formatos se deben de imprimir. Ustedes recuerden cuando van a un banco. El movimiento de un banco no vale si ustedes no tienen un recibo impreso, sellado y firmado por el cajero. Ojo con lo que estoy diciendo. En un banco no les cuenta nada si tienen algún problema y ustedes no pueden presentar un recibo impreso, sellado y firmado por un cajero, eso no tiene validez. Lo mismo aplica en el hospital, no tiene por qué ser diferente. Entonces, cuando yo estoy cobrándole a mi paciente, lo primero que tengo que hacer es que en mi área de caja yo tengo que tener mi expediente administrativo de esa cuenta. Ingresó mi paciente y cuando le cobro un depósito en garantía, una de las copias de ese depósito en garantía tiene que venir a mi expediente, ¿sí? Y cada depósito que me deje tiene que venir a mi expediente para que cuando yo haga un corte, y el estado de cuenta me muestra un depósito que yo no tengo el papelito, entonces vaya y resuelva, porque seguramente fue un depósito de otro tiempo que alguien no aplicó y no vayamos a cometer el error. Tú, Carlos, como jefe ahí del área, tienes que entrenar a tu gente y decir que tienen que validar junto con el papelito, porque si hay otro que aparece que no está el papelito, significa que es de otro tiempo o es de otra cuenta. Sí, ¿Va? entiendo. Te digo, Sí, lo que pasa, eso es lo que más nos puede causar problema. Y entonces la respuesta final a tu pregunta, oye, ¿y se puede arreglar? Sí, en ambos casos. ¿Cuál es el que nos causaría mucho problema? El que nos causaría mucho problema es que el usuario haya aplicado otro cobro cuando realmente no cobró, es decir, que haya puesto que cobró en un corte, vamos a decirlo así. Voy a, voy a tomar un X corte, ¿sí? El problema que nos pueda dar es que un usuario diga que cobró este dinero, vamos a decirle sí, en efectivo, que cobró este dinero y realmente no lo haya cobrado, que le haya puesto una anotación ahí, que te diga, es que mira, aquí está el depósito. Aquí es doble error. ¿Por qué? Porque otra vez, tu corte de caja tiene que ser exacto. Si él no te entrega, aquí dice que él tiene en efectivo 1,660. Si él no te entrega 1,660, no te puede entregar ningún papelito justificando. ¿Sí? Oh, es que he cobrado. No, es que tengo el depósito. Entonces, cancélame ese cobro y hazme la aplicación como debió de haber hecho. ¿Sí? ¿Va?
O recuerden que para eso tenemos las utilerías de cambia forma de pago si me equivoqué en la forma de pago. Tenemos la utilería de volver a abrir la sesión para poder hacer movimientos si es que el usuario ya la cerró. ¿Sí? Podemos volver a abrir su sesión y corregir y hacer la cancelación del cobro que nunca hizo y hacer la aplicación que tuvo que haber hecho. Pero yo no le debería de permitir recibir cortes de caja con una información incorrecta. Si aquí dice 1660, él me tiene que entregar 1660, no papelitos de depósitos. ¿Va? Entonces, ¿cómo los arreglamos? Aquí uno de los problemas, Carlos, que puedes enfrentar es que esto ya sucedió hace mucho tiempo. Vamos, no es el corte de ayer, ¿sí? O el corte de ahorita de la tarde. Entonces, si sucedió hace mucho tiempo, la manera de arreglarlo son dos, si tú estás de acuerdo. Uno es entrar al corte y modificar o quitar el pago que no debió de haber estar hecho y hacer un nuevo corte de caja que le podemos llamar auditoría. ¿Sí? Nosotros pudiéramos hacer en nuestras cajas, pudiéramos dar de alta una caja de estas, que es una caja de auditoría o caja contable o caja auditoría tal cual, ¿sí? Tú utilizar esa caja, ese corte de auditoría y ahí hacer las aplicaciones. Oye, ¿cómo le hago para de ese corte cancelar el cobro que ya le había hecho? Tú como jefe del área, dentro del menú de cajas, tienes cancelación de cobros fuera de sesión. ¿Sí? Ya cobros que están ya cerrados de sesiones viejas, yo puedo tomar la sesión de caja, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna que ustedes digan? Puedo tomar esta sesión de caja y puedo decirle, este cobro de aquí nunca debió haber sido. Y le digo cancelar. Te pones de acuerdo con contabilidad para que haga la corrección correcta y vuelven a imprimir este corte de caja sin ese cobro. Cuando yo cancelé ese cobro, esa factura se va a reactivar. Te va a volver a aparecer el saldo de que se debe esa factura. Y entonces ya vas a poder hacer la aplicación del depósito en garantía. ¿Hecho? O peor aún, lo que me han dicho también muchos de los hospitales, cuando, insisto, ya pasó mucho tiempo, me dicen, oye, todos estos depósitos en garantía que están aquí, ya no me los dejes vivos, márcamelos como ya aplicados, ¿de acuerdo? Y entonces en el soporte entramos y marcamos todos esos depósitos de garantía como ya aplicados para que no se queden activos. Es decir, hacen una auditoría y checan cuáles son los únicos depósitos que deben de permanecer activos, ¿va? Entonces hay como tres maneras, pero sin duda se puede arreglar la información. No sé si haya contestado tu pregunta, Carlos. Hola. Muy bien, creo que bueno, por ahí ha de haber perdido el micrófono. ¿Algún otro de ¿Me ustedes escuchas que ahí, tenga? Irene? Sí, Ok. no sé si contesté Eh, tu pregunta. sí, sí, la contestas es que, bueno, me surgió un caso muy similar, que tenía depósitos en garantía no aplicados de años pasados, entonces eso no me dejaba aplicar los depósitos recientes. Entonces, pues quedaron ahí todavía los depósitos recientes sin aplicar porque no nos permitía eliminar o quitarlos de la factura que íbamos a cobrar. Nos aparecían todos. Fíjate que sí se puede, ¿eh? ¿Sí? Ok. Sí, yo creo que ahí más que nada, yo creo que fue ahí un poco a lo mejor de práctica, ¿no? Yo voy a ir Ujú. ahí Ah, en la ok. aplicación. Cuando tú estás aquí en la aplicación y tomas alguna factura, que esto siempre lo va a tomar de algún cliente, ¿sí? Aquí te Perdón, aparece. René, ¿estás transmitiendo algo para verlo? Es que Discúlpame, me aparece nada. voy a volver a compartir, sí, Sí. gracias. Dejé de compartir para darles paso a las preguntas, ¿no? Disculpen. No, no, Lo que hice fue entrar en cuentas por pagar a la aplicación de ajá, depósitos en garantía. ajá. Esta ventanita les aparece siempre que ustedes hacen un cobro y si tiene depósitos, les pone la ventanita de si quieres aplicar los depósitos y despliega esta. O yéndome directamente al menú de cuentas por cobrar a aplicación de depósitos. En esta aplicación, yo selecciono al cliente y aquí el sistema me va a decir las facturas
que tienen pendientes de aplicarse, ¿no? Ujú. Y aquí abajito te aparecen todos los depósitos en garantía. Tú me Perfecto. decías que no te deja aplicar los depósitos nuevos porque tienes información de la viejita, ¿sí? Exacto. Sí. No, sí te deja. Lo que tú tienes que hacer es que cuando te aparezcan aquí los 4 o 5 en la parte de abajo, donde dice saldo a aplicar, tú le debes de poner un cero y te Ah, marcas 000 y a los finales ahí le anotas la cantidad que quieres aplicar. Es ok. decir, tú puedes seleccionar cuál aplicar. Lo que hace el sistema por default es que siempre trata de aplicar primero los más antiguos, pero eso no obliga. Tú le pones en saldo a aplicar el cero y no te aplica Ujú. nada. ¿De acuerdo? Nada de eso. Ok. Y te vas Entonces bajando. tiene que quedar en cero para eliminarlos o para quitarlos, por así decirlo. Para que esos no se apliquen, y Ujú. te bajas y en el que quieres que se aplique, ahí le pones el monto. Ok. ¿Va? Va, está muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí de alguien que tenga duda con esto que estamos hablando? Con las Muchas auditorías. gracias, René. ¿Hola? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿O continuamos? Muy bien. Entendería al no haber preguntas que todos ya dominan esta parte correctamente o se entendió todo perfectamente. Muy bien. Entonces, continuamos con nuestra auditoría, pues, de los cortes, ¿no? De los cortes, de los depósitos. Y entonces, insisto, uno muy importante es esta auditoría de lo que no hemos aplicado en los depósitos en garantía. Y luego, para saber cómo fueron aplicados, pues el listado de depósitos en garantía aplicados, ¿no? Todo lo que está con respecto a caja está, sin lugar a dudas, en el menú de tesorería. Están viendo mi menú de reportes. Si se fijan, bueno, pues yo tengo muchos reportes ahí, salvo de 3 o 4 que son muy particulares. Todos los demás deben y pueden estar disponibles para cada uno de ustedes en los hospitales, para que ustedes con toda confianza chequen y vean si ese es el desglose como ustedes lo quieran o no. ¿De acuerdo? Entonces, chéquenlo muy bien, de favor, porque eso es importante. Por ejemplo, para la parte de la gente contable, manejamos algunos reportes que desglosan a la hora de la aplicación. Ya sabe que los depósitos en garantía, pues no generan impuesto hasta que no son aplicados a una cuenta. Entonces, yo tengo reportes también ahí para ver en el momento en que yo lo aplico, cuánto es lo que apliqué. Por ejemplo, yo apliqué esto que está aquí en esta fecha a esta factura. ¿Para qué cliente, digamos? ¿Cuánto tenía el total de la factura? ¿Cuál era su parte de IVA? ¿Cuánto apliqué? Por ejemplo, una factura de 45,000, donde yo tenía 4,298 de IVA, yo apliqué solamente 10,000, que equivalen al 22%, 22,184, y su base cero es 3,000 y 5,959. Entonces, el IVA proporcional trasladado son 953,59. Esto no saben cómo les ahorra tiempo a los contadores, porque ahí les dice de lo que aplicaste, cuánto debo de considerar para la parte gravable del IVA, ¿sí? Lo que tuvo que haber sido reflejado, ¿va? Y esto lo hace en este reporte de aplicación de depósitos en garantía con desglose de impuestos. También tienes en toda la cobranza lo mismo que es, oye, si yo estoy cobrando, dime, cada que yo cobro, yo tengo un efecto contable. Y el efecto contable es de cada cosa que estoy cobrando, yo necesito saber cuánto era la factura, cuánto era su IVA proporcional, qué porcentaje cobré, cuánto es la base cero, la base 16 y lo que debo de trasladar de IVA. ¿Hecho? Entonces, para los contadores, si alguno de por aquí no hay contadores que se hayan conectado, bueno, por favor, compártanles y díganles que deben de tener sus reportes que les van a ayudar para saber cuándo se convierte la causación, le llaman los contadores, del impuesto o del IVA, que es en el momento o del cobro, de un cobro normal a una factura, o de la aplicación de un depósito en garantía.
y tener ahí las bases 0 y 16 para poder estar auditando nuestros documentos. ¿Hecho? Muy bien. Pues para terminar con la parte de la tesorería, insisto, hay de todo tipo de reportes que pueden ver, depósitos en garantía cancelados. Oye, ¿por qué me cancelaste el depósito en garantía, no? Y yo debo de filtrar por la fecha de la cancelación, no por la fecha de la elaboración, sino por la fecha de la cancelación. Y ya tengo los cobros o los depósitos en garantía cancelados, ¿no? Y entonces, pues alguien debería dar una explicación. ¿Hecho? Claro, para yo poderlos cancelar, no pueden estar pagados, ¿están de acuerdo? Ni aplicados. El chiste es que la jefatura de caja o las jefaturas contables estén muy al pendiente de que los movimientos se estén haciendo de la manera correcta. Y si no hay otro tema por ahí, me voy a pasar ya a los temas de auditoría de muchos de los puntos que tienen que ver con las ventas. ¿Va? Y si alguien quiere hacer una pregunta, me comenta, por favor, abre el micrófono, no hay problema. Si no, ya comenzamos directamente con el apartado de las ventas. ¿Va? Por ejemplo, una de las partes que más nos debe de preocupar en las ventas a todo hospital, la número uno es, o la teoría, la número uno es que todo cargo que yo le hago a un paciente tiene que terminar en una factura. ¿Sí? Todo lo que ustedes ven en el estado de cuenta tiene que terminar en una factura. Si yo no lo facturo y lo dejo ahí, pues se me va a ir, se me va a pelar el ver si mi cuenta ya la cobré o no la cobré. Y todo esto es un ingreso que el hospital no percibe mientras yo no haga la gestión de la cobranza, ¿no? Ni la factura ni la cobranza de la misma. Entonces, por eso es tan delicado. ¿Dónde puedo ver yo esa auditoría de lo que no he facturado? Ojo, la auditoría de lo que no he facturado siempre tiene algunas causales que debo de tener yo como parte de mi know-how de mi área, de la gente que está auditando esto. ¿Por qué? No es lo mismo una cuenta no facturada de aseguradora a una cuenta no facturada de particular, ¿sí? Y luego, en la mayoría de hospitales, ustedes estarán de acuerdo que a veces nuestro cliente no es el paciente, sino es el médico. Entonces, algunas de las cuentas no están cobradas, no porque el paciente no las haya pagado, sino porque el médico llegó y nos dijo a nosotros, esa cuenta yo la pago y después hacemos cuentas, ¿sí? Entonces, por eso el análisis tiene que ser eh, muy preciso, ¿no? De saber si tengo que analizar qué cuentas de pacientes, si lo tengo que analizar por la compañía o la aseguradora, o si lo tengo que analizar por el médico. Y de ahí empezamos. Entonces, en reportes y consultas en las ventas, yo tengo algo como parte de lo importante, ¿sí? Yo tengo algo que se llama en el apartado cargos no facturados, ¿sí? Y por ejemplo, tengo otras vertientes, no facturados por asegurador y paciente, o no facturados por médico, o no facturados por paciente, ¿sí? Eh, en algunos reportes están ya prefiltrados, que sean exclusivamente los que ya tienen pase de salida. Porque a lo mejor estar checando el reporte de cargos no facturados de un paciente que todavía está en el hospital, pues no tiene sentido. Obviamente hasta que se va es cuando tenemos que tener la certeza de que ya se le facturó, ¿no? Si yo les hago la pregunta a ustedes es, les digo esto por si alguien se anima a preguntarme. Todas las cuentas de particular, todas las cuentas de particular, usualmente les damos crédito o tienen que ser pagadas de contado al momento en que se va el paciente. ¿Alguien que me quiera contestar? Todas las cuentas de particular les damos crédito o tienen que ser pagadas de manera inmediata cuando se da de alta el paciente. Yo sé que hay excepciones, ¿no? Pero, pero tienen que ser pagadas o les damos crédito a los particulares. ¿Nadie se anima? Vamos, chicos, despierten. Tienen que ser pagadas de contado.
sin lugar a duda, ¿no? El 99.9%, hay excepciones, tienen que ser pagadas. Y si no son pagadas, tienen que ser garantizadas con un pagaré, una firma, el pariente, nos dejaron un chivo, un perro y un gato, algo tiene que ser, pero la cuenta tiene que ser pagada. Entonces, si yo reviso los cargos no facturados de particulares, desde el día uno en que el paciente se va, ese ya es una cuenta que tengo que estar al pendiente de ella y ver por qué no está facturada. ¿De acuerdo? Me meto yo, cargos no facturados por paciente, le voy a poner la empresa uno y le voy a poner cuentas de, por decir así, del 1 de febrero, ¿no? Para no ser tanto argüende. Y entonces, ¿qué sucede? Me voy a ir adrede de mano izquierda. Ustedes ven aquí está particular y aquí están todas las cuentas de particular, ¿sí? Y entonces yo debería ver, por ejemplo, en esta cuenta de particular de Julieta, ¿sí? ¿Por qué no está facturada? Estos cargos, ¿por qué no están facturados? ¿Cuál es la razón? Entonces, alguien me tiene que dar razón. Si el paciente ya se fue, yo tengo que ir a checar, a auditar, quien se encargue de la auditoría. Hey, ¿dónde están estos 2.416? ¿O por qué no se le han facturado? ¿O quién autorizó? ¿O dónde está? ¿O hay un depósito que no se ha aplicado? ¿O no se ha facturado? ¿Qué tengo que hacer? Y obviamente aquí tengo la cuenta, ¿no? La 2874 y así, ¿no? Y luego tengo que ver esta otra más de aquí. Oye, una aplicación de aretes de X de este otro paciente, ¿por qué no está? No, bueno, pues es que se la perdonamos o demás. Muy bien, tiene que estar facturado o tiene que estar, se tiene que matar esta cuenta, ¿no? O eliminar el cargo o autorizarlo. A veces hay cuentas que hacemos descuentos autorizados, que cada hospital lo maneja de su propia manera, ¿sí? Y terminamos no cobrándole al paciente eso, ¿no? Bueno, si no se lo cobramos, tenemos que darle cierre a ese cargo, que no nos siga apareciendo ahí. Lo digo esto porque en algunos hospitales de repente, por ejemplo, nos solicitan poner a 1 centavo o 10 centavos los cargos para mandarlos a una factura de público en general y pagar ahí los 10, 20 centavos, ¿sí? Y dejar liquidados los cargos, ¿no? Pero que no me aparezca que sigue sin estar cobrado, ¿no? A mí me preocuparía, ¿no? Miren, de esta Sonia Teresa, ¿por qué esta otra paciente? Miren, pues tiene un montón de cargos, ¿no? De quirófano y demás, ¿sí? Y es una cuenta de 51,000 pesos. Y sin embargo, no está facturada. Va de un paciente que ya se fue. Y se fue hace días, ¿no? Entonces, insisto, me debería de preocupar. Alguien debería tener el control de ello. ¿Por qué? Porque si no, chicos, dejamos millones de pesos ahí en el olvido. Y a los dueños, directores o gerentes nos debería de preocupar bastante ver por qué ese dinero no se ha efectuado, no se ha generado, no se ha facturado, no se ha cobrado. ¿Ok? Entonces, por eso reviso el listado de cargos no facturados por paciente. Claro, aquí lo interesante de este es que además ya lo agrupamos por compañía. Cuando manejamos de una aseguradora, como por ejemplo esta cuenta de GNP, ¿de acuerdo? Ya a lo mejor ahí viene otra serie de situaciones. Porque el análisis es diferente. Aquí ya saben, con la aseguradora de repente puede pasar que ya dejamos ir al paciente, pero luego hicieron unas desviaciones y luego estamos ahí acordando que el doctor tiene que justificar unos cargos y mil situaciones, ¿no? O ya les facturamos y a los 15 días nos dicen, fíjate que siempre no, necesito que me canceles la factura y me la vuelvas a hacer con tal o cual observación, ¿de acuerdo? O por la forma, o por el dicho, o que me le quites algo. Y por eso me pueden aparecer encargos no facturados dentro de una aseguradora. Pero de igual manera, tengo que tener el control de qué es lo que está pasando, ¿sí? O puede suceder otra cosa. A lo mejor estos 3,000 y tanto son las desviaciones que la aseguradora no autorizó, pues hasta para eso tenemos que darle algo. Entonces, el paciente me debería de pagar esas desviaciones o yo hospital, si así es mi política, asumirlas, ¿no? Pero pues no lo voy a facturar con utilidad. Manejarlos y quitar esos cargos o mandarlos a 10 centavos. No, no se quitan porque perdemos la estadística o si quitamos un material se regresaría al inventario, ¿no? Lo cual no puede ser. Pero sí lo podemos mandar a 1 centavo o 10 centavos según sea el caso para que esas cuentas no nos estén pegando
que además de no cobrarlas, aparte tenemos que pagar impuestos sobre ellas, pues no, ¿verdad? Está medio complicado. Pero para eso están los reportes de cargos no facturados. Ustedes hagan el ejercicio en cada hospital sin que yo les diga más. Saquen en reportes de ventas el reporte de cargos no facturados por paciente, no le pongan ningún filtro, denle un clic en aceptar y cuando ya vean algunos millones de pesos ahí, no me pregunten qué están haciendo mal, ¿de acuerdo? Sino pregúntenme cómo le vamos a hacer para tener control de todas estas cuentas y no dejarle un hueco ahí al hospital que pueda ser de grandísima envergadura. O sea, puede ser un problema impresionantemente grande, ¿no? Me refiero a un problema de millones de pesos no cobrados o no gestionados dentro del hospital. ¿Ok? Entonces, me paso, esos son los reportes. Obviamente, hay otro tipo de análisis. Por ejemplo, el cargo no facturados, de repente, ustedes estarán de acuerdo, y yo tengo un doctor que los que son jiteros y los que se hacen paquetes con sus pacientes, que dicen, no, no, a mí me cobras y nosotros manejamos las cuentas, ¿no? Entonces, si yo tengo un caso de esos, pues yo ya vería cargos no facturados por médico, a lo mejor digo lo que va aquí de febrero también, de febrero para acá. Obviamente debería ser toda la historia, ¿no? Pero por manejar algo, ¿no? Y de repente agarro a alguno de los doctores y veo que tienes varias cuentas y ya sé, mira, esta es una de segurita, esta es una revisión, esta está todavía, tengo que hacer cuentas con este doctor, en fin, este fue de un particular o algo. Incluso a estos mismos reportes, ustedes con toda confianza díganos, oye, no hay manera a lo mejor que aquí me le pongas de este, ¿qué es este doctor? La P o la A para saber si es de particular o aseguradora, ¿no? ¿Sí? Porque voy a repetir, si son particulares tienen un tratamiento distinto a que si son de aseguradoras, ¿no? ¿Va? O que me le digas qué está pasando y está checando. Y entonces cuando venga el doctor, llegaría a hacer cuentas, oye doc, pues tenemos todas estas cuentas pendientes, ¿qué hacemos? ¿De una vez las matamos o qué hacemos? ¿Va? Pero bueno, lo tienen que tener visible o pendiente esto ustedes. Ayúdenos para que ustedes estén haciendo la auditoría y nuestra chamba correcta. Vuelvo a repetir, todos los que me están escuchando ahí, vayan en su reportes de ventas, cargos no facturados por paciente y todo lo que hayan ahí, que sea desde que inició el hospital hasta hace menos de 2 días, por decir así, créanme que todo eso es un hueco de dinero que ustedes están dejando ahí. Y ya cuando vean los montos, pues imagínense, ¿sí? Ya ustedes solitos van a ver si se aplican de la manera correcta o no. Pregunta con respecto a la auditoría de cargos no facturados. Insisto, una de las auditorías más importantes a realizar dentro del hospital para que los ingresos no se vayan. ¿Alguna pregunta con respecto a ello? ¿Ninguno? Tiene que tiene que activar su micrófono si alguien quiere preguntar. Bien, parece que todos bien, pues bueno, este, creemos, yo nada más les digo una cosa, y aplíquense con ello porque sí puede ser una parte que nos pegue bastante en lo que tenemos que ver con los ingresos del hospital si no lo hacemos de la manera correcta, ¿no? O de que nos puedan estar robando, metiendo goles por no estar facturando cuentas de distintas maneras, ¿no? Yo no quiero decir, pero de repente con que se ponga de acuerdo un médico con alguna secretaria y no me lo facturas, pues no, ya que les cuento el gol que les meten, ¿no? ¿Sí? O alguien que cobre depósitos que no dé comprobantes y no los facture, y cómo comprobarle, ¿no? Entonces, es muy importante que esa cuenta siempre esté amarrada y casi, casi en ceros. Es decir, no debería de haber cargos no facturados de 1 o 2 semanas para atrás en particulares, ni por equivocación, y no debería haber cargos no facturados de aseguradoras, más que aquellos que tenemos en asunto de refacturar. ¿Va? Bien, entremos con otro tipo de auditorías que deberíamos de hacer. A veces
nosotros permitimos que nuestra gente en caja otorgue descuentos a nuestros pacientes, ¿sí? Directamente a la hora de la facturación. Pero luego no tenemos a nadie que esté auditando que esos descuentos estén dentro de los descuentos autorizados. Y aunque Geo tiene una mecánica propia que la pueden habilitar, que es en la ventana de ventas, descuentos a pacientes, en esta ventana de ventas, ¿sí? Viene un apartado que se llama descuentos a pacientes. Y aquí yo directamente pudiera tener a un usuario autorizador, vamos a llamarle así, que donde este usuario autorizador pueda directamente decir, cuando el paciente llegó y le pidió ayuda o algo, pues ese usuario puede decir, bueno, pues te voy a dar un 10% en el derecho de sala, te voy a dar en las rentas un 15% y en el laboratorio un 10%, ¿sí? Y aquí estar viendo, la cuenta de 51,000, ya la bajamos a 49,000, ¿va? Y en tomografías a lo mejor otro un 12%, y ya lo grabo y cuando yo vaya a facturar esta cuenta, automáticamente me va a jalar estos descuentos en esos tipos de artículo. Y lo interesante es que esta pantalla, es una pantalla que se le asigna permisos de quién es el autorizador de descuentos. Y así estaría todo auditado y en perfecto nivel, ¿no? Pero la realidad es que la mayoría de ustedes dejan que directamente en la facturación a pacientes, aquí es donde toman alguno de los pacientes, por así decirlo. Voy a ver cuál de los pacientes, ¿sí? En la ocupación. Este, estaba en descuentos a pacientes. Déjame ver si me acuerdo quién fue la que agarré. Creo que Cintia. Bueno, no agarré ella, pero voy a poner el ejemplo de ella, si les parece bien. Entonces, si yo estoy en la facturación de pacientes, ¿va? Muchas veces permitimos que nuestro usuario aplique desde aquí un descuento global o por tipo de artículo. Nuestro usuario de caja. Y pocos de nosotros supervisamos esos descuentos, ¿sí? En una descuidada, él puede llegar y sin ningún problema decir descuento global, el 30%. Y tarrandangas, ¿no? Ya le chuté un 30%, lo grabo y todo el mundo feliz y contento, ¿no? Pero esto nunca fue autorizado, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo auditar que nuestros cajeros, que las cosas estén de la manera correcta? La primera es que el hospital debería tener una política y poner unas reglas de operación. Oye, a mi cajero yo le permito para excepciones de repente un 5% de descuento autorizado en determinados servicios, solo si el paciente le está insistiendo en alguna situación y se los permito a lo mejor en la tarde, en la noche, mientras no hay nadie que autorice. ¿Va? Pero si no es así, tienen que ser los descuentos autorizados por un grupo de WhatsApp, por correo, de la manera que ustedes se manejen, o en la pantalla de descuentos a pacientes que acabamos de ver hace ratito. Pero ¿qué pasa? Que luego no revisamos o no auditamos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque ni siquiera sabemos que esto se puede manejar o se puede auditar. ¿Cómo lo podemos, cómo podemos hacer esa auditoría de esos descuentos, ¿no? O de esos márgenes, ¿no? Bueno, la auditoría de esos descuentos está en un reporte, me voy a bajar a él, ya no me acuerdo, déjame ver cómo se llamaba el reportito. Auditoría de descuentos otorgados en facturas, ¿sí? En ventas, auditoría de descuentos en facturas, ¿de acuerdo? Y fíjense qué diferente si un jefe de área llegue y checa, oye, yo quiero ver los descuentos que me otorgaron en este periodo de tiempo, ¿no? Sí. Y entonces ahí veo todas las facturas que tienen algún descuento, ¿sí? Y aquí vienen los porcentajes.
y yo rápidamente me puedo dar cuenta si realmente autoricé o hay alguna razón para haber autorizado esos montos de descuento, ¿no? Sí. Oye, autoricé un 52% de descuento. Qué buena onda, ¿no? ¿Va? Autoricé un 5 está bien, autoricé un 15. Bueno, si lo diste, si lo hiciste, pues está bien. Si no, pues tendría que preocuparme, ¿no? ¿Va? Autoricé un 62%. No lo sé. Entonces, interesante, ¿no? Eso donde en los reportes de ventas, una vez más, auditoría de descuentos en facturas. Y es una parte más a auditar. ¿Cómo me pega en el hospital el que no tenga yo los ingresos de manera correcta? Pues primero porque mis pacientes que ingresaron y les hacen los cargos, yo no termino facturándolos o cobrándolos. ¿De qué otra manera me pegan al hospital? Bueno, pues haciendo a la gente otorgando descuentos que yo no tengo autorizados. ¿Hecho? Entonces, a cuidar muchísimo esa otra parte. ¿Sí? Y ahora me iría con otra de las partes que tengo que estar validando y checando. Recuerden ustedes que por cuestiones de Hacienda y a raíz de la facturación 4.0, Hacienda tuvo la brillante idea, por no decir exactamente lo contrario, de exigirnos que nosotros debemos de generar una nueva factura. Si yo quiero cancelar una factura y volverla a hacer, nos exige que hagamos una nueva factura primero y relacionar la anterior, ¿sí? Pero a Hacienda nunca se le ocurrió que a lo mejor yo ya no tengo los artículos y entonces si me pide refacturar sin cancelar la anterior, pues mis cargos están ya relacionados con la factura anterior. Para eso, nosotros en Geo, recordarán ustedes que nosotros les hicimos una mecánica aquí en la consulta de facturas. Nosotros agregamos una opción que se llama desmarcar cargos. Este botoncito que está aquí, este botón que está abajo a la derecha, que dice desmarcar, pues el sistema dice, ok, ¿quieres desmarcar para volver a tomar este paciente, que es Rocío Cruz Domínguez? ¿Sí? Pues yo tengo que desmarcarla primero, ¿sí? La desmarco, muy bien, y entonces yo ya pudiera volver a facturar a Rocío Cruz Domínguez, ¿sí? Cruz Domínguez Rocío. Y yo ya pudiera hacer la factura nueva, ¿no? Facturación de pacientes, Cruz Domínguez era, Cruz Domínguez Rocío, ¿sí? Y lo que son los cargos de aseguradora, que era una factura de aseguradora, no, sí van a ser nada más estos, los de particular, ¿va? Volverlos a facturar, ¿no? Porque los desmarqué, ¿están de acuerdo? No tendría ningún problema de volverlo a facturar. Pero ¿qué pasa? A veces, o muy frecuentemente, si no, los chats de soporte lo dicen, nos pasa que desmarcamos facturas y muchas veces las desmarcamos por error, ¿sí? No la debimos de haber desmarcado. Esa es una posibilidad. La otra es que el usuario la desmarque por error y diga, ching, ya la regué, pero para que no me echen la culpa, me quedo calladito. Ya la desmarqué, pero nadie dice nada, que fue un error. U otra puede ser, sí la desmarqué porque sí necesitaba refacturarla, pero luego me copiaron otras cosas y ya no hice la refacturación. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que tengo un hueco ahí de dinero bastante importante. Voy a tener facturas que ahora están desmarcadas, pero que no las he vuelto a facturar. Y entonces eso me genera un hueco bastante importante. ¿De acuerdo? En esta mecánica eh, de lo que no, de lo que no he sustituido, ¿no? Entonces, para hacer eso, por ejemplo, ahora me voy a conectar con otra de las bases que tengo para ese ejemplo en lo particular, ¿sí? Y vamos a hacer una auditoría de esos cargos que están desmarcados, pero que no están vueltos a facturar, ¿va? Pues me voy a reportes de ventas y yo debo de tener una utilería, un reporte que se llama
bitácora de cargos desmarcados en factura y su sustituto. ¿Sí? Bitácora de cargos desmarcados en facturas y su sustituto. Y si pongo de ejemplo, para no, voy a poner aquí en base a la fecha en que la desmarqué, ¿no? La factura desmarcada o la fecha en que la desmarqué. Oye, la fecha que la desmarqué, voy a poner, por ejemplo, de este año, una parte proporcional de este año. ¿Sí? Y miren la diferencia de este reporte. Este reporte sí puedo tener una auditoría realmente clara de qué está sucediendo. ¿Sí? ¿Qué hago? Lo primero que me dice es, ¿cuándo la desmarqué? ¿Qué factura fue la que desmarqué? ¿De qué fecha? ¿De qué paciente? ¿Cuál era la razón social? ¿Cuál era el total original? ¿Y cuál fue la factura que la sustituyó? Si obviamente la sustituí, pero si no la ha sustituido, pues tengo esta factura de 40,000, por ejemplo, no está sustituida. Esta es una alerta, ¿no? ¿Por qué no está sustituida? ¿Cierto? Y entonces, ¿cuál es el folio que la sustituye? ¿En qué fecha lo sustituí? ¿Y cuál es el total de la sustitución? Eran los mismos 214 contra 214. ¿Quién fue el usuario que desmarcó? ¿Quién fue el usuario que lo sustituyó? ¿Quién fue el usuario que la canceló? ¿Y cuándo se canceló? ¿Y con qué motivo? Entonces, es una auditoría exacta de qué sucedió cada vez que yo desmarqué una factura, si la volví a relacionar o no, a refacturar, y luego si me fui y cancelé la factura original. Las tres cosas nos deben de dar un estatus perfectamente correcto. ¿Qué tal si yo desmarqué? La volví a facturar, pero nunca cancelé la primera. Pues resulta que voy a tener una doble venta. Y en la torre, ¿no? Le voy a estar declarando impuestos al fisco dobles, además de no cobrarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, el amarre correcto es la factura que desmarqué, dónde está sustituida, ya validé los costos o los montos y ya vi que la original ya me la cancelaron. ¿Va? Por ejemplo, esta ya fue sustituida, pero todavía no me cancelan la original. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tener cuidado, porque si no cancelo el original, estoy declarando doble. ¿Va? Doble ingreso. Y así lo debo hacer con cada una de los reportitos. Ahora, todos estos reportes son de auditar. Yo no quiero ser exagerado y decir que todos los días lo tienen que hacer, pero lo idóneo es que todos los días estuviéramos revisando. ¿Sí? Pero al menos deberíamos de hacerlos cada 2, 3 días para no dejar que se incrementen. El problema es cuando ya hay, por ejemplo, ya hay 500 cuentas de cargos no facturados, ya nadie quiere echarse un clavado ahí y meterle una semana para que audite todo eso. Pero ya dejamos un problema impresionante al hospital. ¿Sí? Entonces, hay que hacer nuestro trabajo bien. Están las herramientas en el sistema. Hay que solicitarlas, pedirlas y habilitarlas. Y sobre todo, cuando soliciten, tener la autorización de quién es el que sí realmente puede validar o revisar esa información y estar auditándola. ¿De acuerdo? Bien, esta es la bitácora de todos los cargos desmarcados, ¿sí? Todos los cargos desmarcados y donde han vuelto a ser facturados. ¿Va? Y ahora pudiéramos estar checando todos los reportes con respecto a las cancelaciones, ¿sí? Si yo me voy a los reportes de ventas, insisto, estamos en tratar de ver las cosas que nos pueden pegar a la hora de facturar, ¿no? Yo me voy a las facturas canceladas y yo puedo tener por fecha de la factura o lo puedo tener por fecha de la cancelación, ¿ok? Y entonces dime todo lo que he cancelado del 1 de enero para acá, ¿no? Alguna idea, aunque sea poquito, nada más algún rango de ideas, ¿no? Y entonces yo puedo ver factura por factura, de qué fecha, de qué paciente, etcétera, de qué monto, qué usuario fue la canceló y cuándo la canceló, y además relacionar su UID, ¿no? Para el caso, ¿ok? Es una manera de ver todas las facturas que he cancelado y puedo auditar contra la contabilidad, puedo auditar contra lo demás. ¿Hecho? ¿Qué otra cosa pudiera estar viendo en las facturas? Puedo ver, por ejemplo, hay una auditoría muy buena de facturas, que son las facturas que están activas, ¿sí?
pero que no tienen UID. O sea, yo hay veces que tengo facturas activas en el sistema que nunca se timbraron y yo las seguí dejando activas, hasta las cobré y demás, ¿no? Sí, yo me meto aquí, estado facturas activas, yo le voy a decir que me lo dé de el 1 de enero del 2020, por decir algo, ¿no? Pues todas estas facturas que me aparecen aquí, que están activas, son un problema. Oye, nunca se timbraron y yo las tengo activas. Eso va a ser una discrepancia en el portal del SAT cuando lo que yo facturé. Va a ser una discrepancia en la cobranza, va a ser una discrepancia en los impuestos. Yo no puedo tener una factura activa que no esté timbrada ante el SAT. Bien, una forma más de auditar, listado de facturas no timbradas. ¿Sí? Ahora, en esto de facturación, insisto, hay muchas formas de ver los reportes. A veces tenemos que estaban ahí canceladas o demás, ¿sí? Está otro reportito de facturas canceladas relacionadas para exportar a PAC, facturas canceladas relacionadas para exportar a PAC. Y si esto lo tratamos un poco de recordar, aquí la idea es, dime todas las facturas, por decir así, de una fecha para acá. Y esto la idea era que me diera estas facturas para que yo las exportara y luego lo importara. Si se fijan, aquí ya tengo hasta el UID y el UID que lo sustituye. Pero esta es la razón, era para que cuando yo entraba al PAC, poder hacer la cancelación de manera automática ahí en el PAC, en cancelación masiva, ¿no? Yo puedo llegar y copiar todos estos UIDs y el sistema ahí en el portal del PAC poder permitir cancelarla, ¿no? Y no tener que hacerla de una por una, ¿ok? En fin, esos prácticamente los reportes que tienen que ver con las auditorías, tanto del área de caja como del área de ventas. La caja son dinero que cobré, que no lo hayan cancelado, que me lo hayan reportado bien, que me cuadre o que no lo utilicen para aplicar de una agente a otra. ¿Sí? Dinero, eso es lo que más me debía de preocupar dentro de la empresa. Y luego las ventas, que he vendido, que no he cobrado por alguna razón, que no he facturado por alguna razón, ¿sí? O que cancelé y tengo que refacturar, pero no lo he hecho. Entonces, son dos ejes prioritarios, principales para todo hospital, para asegurar que el hospital opera y funciona de la manera correcta. Entonces, como corolario de esto, debería ser, si yo soy un jefe de estas áreas o ahorita por alguna razón no se conectó el responsable del área, debería de estarle diciendo, métete al webinar, chécalo, ya en la tarde deberá estar listo el webinar, chécalo, valídalo y solicita que se te activen los reportes, la autorización y empieza a auditar, porque si hacemos una auditoría a los hospitales, olvídense. Yo les vuelvo a garantizar, si ustedes auditan simplemente eso, las cantidades y los montos que nos van a aparecer ahí de lo que no está bien hecho, nos van a espantar. Entonces, ¿para qué esperar a que nos pasen los problemas? Más bien hagamos un poco de previsión y tengamos una manera correcta de operar la empresa. ¿Ok? Bien. Y preguntas, jóvenes, preguntitas que se les quite lo tímido, activen su micrófono. Quien quiera preguntar. Eh, René, soy Angélica. Hola Angie, a tus órdenes de Hospital de la Cruz. Oye, René, ¿algún reporte sobre las remisiones que no Sí, están facturadas sí, o correcto, cobradas para correcto. auditar? Claro que sí. Me voy a conectar en la otra base, Ujú. porque la base en la que estaba no manejan remisiones. ¿Sí? Déjame volver a compartir. Volví a compartir, ¿eh?
En reportes de ventas está listado de remisiones por facturar. ¿Sí? Me subo tantito para que sea más fácil. Y listado de remisiones por facturar. Y aquí en este listado de remisiones por facturar, aquí para no irme tan atrás, no, no por ninguna otra razón, aquí debería pasar lo mismo. ¿Por qué tengo todas estas remisiones y por qué no han terminado en una factura? ¿De acuerdo? ¿Sí? Puede haber diferentes razones, ¿no? Ah, perdóname, este es remisiones por factura. Fíjate que me equivoqué, te puse el listado de remisiones por factura. Es que, ¿qué remisión está dentro de qué factura? Y no el estado de remisiones pendientes de facturar. Bien, no voy a traer un ejemplo de ese, seguramente, pero no tengo ningún problema de generar, aquí está, mira, remisiones no facturadas. Como no era parte del tema, no lo había preparado antes, ¿eh? Pero remisiones no facturadas, así se llama el reportito, remisiones no facturadas. Le voy a poner el alias para no estar perdido y le voy a poner por fecha o por folio, ¿sí? Y ahí tienes todas las remisiones que por alguna razón al día de hoy todavía no están facturadas. La fecha y qué contiene cada una de ellas, ¿no? La remisión, de qué fecha, a quién se hizo y qué contiene. ¿Va? ¿Contesto tu pregunta, Angie? Sí, René, otra cosa, si alguna remisión al momento de hacer la remisión la cobran, no está facturada, pero aunque no esté facturada, en el corte aparece, ¿verdad? Claro, te aparece como cobro de remisión. Ajá, ok, sí, Y cuando la eso, facturas y vuelves a consultar el corte ya te diría la factura que se cobró. Lo ajá, reapunta, ¿sí? ok, ok, sí, Siempre, siempre, siempre. El cobro te gracias, aparecería a la remisión y no a la factura. ok, muy bien, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hoy me ha impresionado, hay muy poquita pregunta. Todos entendieron todo padrísimo. Ya lo manejan muy bien. Pues si no tienen dudas, padrísimo, ¿no? Anímense, anímense. ¿Todo bien? Muy bien. Pues bueno, ese es nuestro webinar del día de hoy. Y si se fijan, no quiero ser eh, alarmista, pero esto que vimos hoy, el tema del día de hoy, es un tema vital, crucial para el hospital. Toda la lana que esté de manera correcta y todo aquello que por alguna razón no he cobrado. Un hospital mal manejado, esto se convierte en una fortuna. Y luego andamos ahí buscando de dónde sacamos $500,000, quebrándonos la cabeza y no revisamos que tenemos $5 millones pendientes de cobrar, ¿no? Ni siquiera hemos cobrado, ¿no? O facturado. En fin, ¿va? O dejamos lana, traemos lana ahí sin aplicar por $500,000, por $1,000,000, por $2,000,000 y bueno, nos pueden meter unos goles que para qué les cuento, ¿no? Entonces, hay que aplicarse, hay que tomar un plan de acción y hacerlo. Y no nada más esto, yo voy a hacer una campaña con los directores de cada hospital para ir a hacerles una auditoría de geo a cada uno de ellos y que sepan en qué estatus están, porque si lo dejamos pasar esto, pues va a ser
o puede ser muy fuerte el impacto, ¿no? Bien, entonces, chicos, muchísimas gracias. Gracias por su presencia, por su puntualidad. Yo el webinar lo subo en un rato más, deberá estar disponible en el canal de YouTube. Y recuerden, esta fue un webinar extraordinario para reponer la fecha, el jueves primer jueves del mes que no podía estar con ustedes por una cita que me dieron pues ahí en Coprisjal, pero como es un compromiso, quedamos en hacer los webinars uno por semana y esta es la reposición de ese webinar que no se pudo llevar a cabo. Mañana, por favor, comuniquen a la gente, mañana viene la auditoría de datos médicos. La auditoría de datos médicos, entonces sería brutalmente importante que estén presentes las áreas médicas u operativas por los tipos de hospitalización, los médicos que más trabajan, la cirugía, los diagnósticos, en fin, aquellos datos que nosotros podemos auditar para llevar a cabo el manejo de nuestra información dentro del hospital de manera correcta. ¿Va? Muchas gracias una vez más, que tengan muy buena tarde y muchísimas gracias a todos. Gracias por su participación. Que tengan buen día. Gracias.